Turno ahora para Alfonso Gómez Goñi, director general de Arquitectura y Calidad de la Edificación de la Junta de Extremadura. Es su turno para hablarnos de las nuevas ayudas y el Fondo de Garantía Público para Rehabilitación de Viviendas. Lo que no sé si desde aquel sector veis bien si me pongo aquí o casi me tengo que venir para acá. ¿Qué le tengo que dar ya aquí directamente? Aquí está. Bueno, buenos días a todas y a todos. Me alegro de estar aquí y de compartir con vosotros millones de alegrías, como parezco de la lotería de Navidad. ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Ahora. Bien. El 6 de octubre del mes pasado, el 6 de octubre, se había publicado en el BOE lo que es el Real Decreto que viene a regular los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social dentro del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia. Ahí viene a fijar un poco las reglas del juego. Define hasta 6 programas de rehabilitación. El primero es el programa a nivel de rehabilitación energética a nivel de barrio. El segundo define las oficinas de rehabilitación. El tercero define actuaciones a nivel de edificio. El cuarto, actuaciones a nivel de viviendas. El quinto habla de la elaboración, el impulso del libro de edificio existente, así como el impulso de la redacción de proyectos de rehabilitación. Y el programa número 6 habla de la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Bien, pues de los programas 1 al 5, en mesa sectorial de 21 de julio, se decidió que a Extremadura le correspondían ahora mismo 26,5 millones de euros, que a día de hoy ya están consignados y ya están viniendo. Con lo cual, voy a entrar en detalle en cada uno de los programas 1 al 5, pero sabéis que tenemos 26,5 millones para rehabilitación energética en viviendas en Extremadura. Con carácter general, el artículo 3, dentro del Real Decreto, nos dice que el inicio de las actuaciones se computarán siempre y cuando cumplan con todas las características que nos definen cada uno de los 5 programas, desde fecha posterior al 1 de febrero de 2020. Es decir, desde el 2 de febrero de 2020, las actuaciones que se hayan iniciado y cumplan los condicionantes que nos dice el Real Decreto, entran. Perdón, le he dado demasiado fuerte. Se van a incluir también la posibilidad de anticipos. Me lo ha dicho antes el compañero que muchas veces a la hora de ejecutar actuaciones, con el tema de ser diligentes y hacer que el dinero llegue enseguida, pues muchas veces echa para atrás a mucha ciudadanía. No van a ser subvencionables los generadores térmicos que tengan origen en combustibles fósiles. Y hay una especial incidencia tanto en la gestión de los residuos como en los diseños y técnicas de construcción apoyando a la circularidad dentro de la rehabilitación. Es fundamental, es una pieza clave dentro de este Real Decreto. En el programa número 1, a nivel de barrio, es una herramienta muy potente. Estamos hablando de una herramienta que une rehabilitación energética de nuestros edificios y una regeneración urbana. Para ello tendremos que declarar, de la mano de ayuntamientos, viviendas dentro de lo que se denomina los entornos residenciales de rehabilitación programada. Previamente tendremos que definir con cada uno de los ayuntamientos en distintas convocatorias cuáles son esos entornos. ¿Qué actuaciones tenemos que llevar a cabo? Como regla general, tanto para el programa número 1 como para el programa número 3, el de edificios, tenemos que reducir como mínimo un 30% de ahorro de energía primaria no renovable y como mínimo, al ser zona C, una reducción en demanda energética del 25%. La intensidad de las ayudas de este programa, hablamos, os he dicho antes,
En la reducción del 30% hay distintos escalones. Si reducimos hasta del 30 al 60, nos van a dar una intensidad mayor, y si reducimos la energía no renovable primaria por encima del 80, nos van a dar una intensidad mayor. Esa intensidad será el 40, 65 o el 80% con un máximo de 21.400 euros. Este porcentaje con respecto, que más o menos la escala funciona casi igual con el resto de características con el programa de edificios, hay una intensidad de ayuda que puede ser superior hasta un 28% con respecto al programa número 3. Fundamental, dentro de los programas 1 y 3, es decir, barrios y edificios, se va a primar la retirada de elementos de amianto, y además se va a subvencionar la retirada de elementos de amianto, subvencionando hasta 1.000 euros más por vivienda, con un máximo de 12.000 euros por edificio objeto. El programa número 2 es el programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación. Lo que se pretende es impulsar desde la Administración la ventanilla única que ayude a la Administración y ayude a la ciudadanía a gestionar eficaz y verazmente estos proyectos, y que, por supuesto, que se ponga al servicio de la ciudadanía, de las comunidades de propietarios, de las empresas y, por supuesto, de los agentes rehabilitadores en general. El programa número 3, a nivel de edificio. Aquí hablamos de una mejora de eficiencia energética siempre integral y siempre en la envolvente edificatoria. Destino: bloques de viviendas, viviendas unifamiliares, pisos dentro de bloques de viviendas. Siempre nos piden que tenga como mínimo un 50% de uso residencial. Las actuaciones también, estamos hablando de como mínimo un 30% de ahorro de energía primaria no renovable y un 25% de ahorro en demanda. Si superamos los distintos escalones, pues igualmente vamos a tener una intensidad de la ayuda superior. La intensidad de la ayuda del 40% se corresponde con una reducción del 30% de ahorro de energía primaria no renovable. Si reducimos más, según los escalones definidos, el ahorro de energía primaria no renovable, la intensidad de la ayuda será superior. Y en ambos casos, tanto en el programa número 3 como en el 1, será la Administración autonómica la que defina qué situaciones consideraremos en vulnerabilidad para que puedan llegar las actuaciones a un 100% con el máximo, por ejemplo, en este caso, máximo de 18.800 de cada una de las actuaciones, de tal manera que podamos llegar al mayor número de ciudadanos posible. Igualmente, la retirada de amianto se prima, desde 1.000 euros por vivienda hasta con un máximo de 12.000 euros. En el programa número 3, características. En edificios protegidos, aquellos elementos que estén protegidos deben de cumplir el código técnico. No tienen la exigencia de cumplir el límite de demanda, pero el elemento que se modifique deberá de cumplir el código técnico. Es decir, la transmitancia de cualquier elemento que vayamos a modificar y que no se encuentre protegido, con que cumpla el código técnico es suficiente. Y aquí introducimos ya una serie de cuestiones que empiezan a ser agradables, y es edificios que nos demuestren un 30% de ahorro de energía primaria no renovable y un 25% en demanda en los últimos 4 años serán subvencionables. Y además, si nosotros tenemos actuaciones en los últimos 4 años donde sobre el 30 y el 25 que nos define este Real Decreto conseguimos, imaginad, un 15 y un 20, y ahora hacemos actuaciones nuevas para llegar desde el origen primero a un 30 y un 25, esas nuevas actuaciones también serán subvencionables. Esto es una maravilla. Y el plazo que tenemos de actuaciones estándar, que luego hay salvedades, son 26 meses desde la concesión de las ayudas. Paso al programa número 4. Aquí es el denominado el de eficiencia energética en viviendas. Destino: viviendas unifamiliares y pisos dentro de bloques de viviendas. Condición que se establece en este, que no los anteriores: domicilio habitual. Las actuaciones, partimos o una reducción del 30% de ahorro de energía primaria no renovable o una reducción mayor o igual al 7% en demanda energética.
o si vamos a cambiar un elemento constructivo de la envolvente que cumpla lo que dice el código técnico, la transmitancia térmica. Si vamos a modificar el cerramiento, que el cerramiento nuevo cumpla la transmitancia térmica. Si vamos a cambiar un hueco, que el conjunto del hueco, cumpla la transmitancia térmica. En fin, cualquier tipo de actuación que se os pueda ocurrir. Incluso, yo creo que hasta reduciendo un 30% autoconsumo podría entrar dentro de esta línea. La intensidad de las ayudas, aquí es muy sencillo. Es el 40%, el máximo el 40%, con un máximo de 3.000 euros. Es decir, la inversión máxima subvencionable será 7.500 euros. ¿Nos podemos gastar más? Sí, pero nunca nos van a dar más de 3.000 euros. Nos piden una inversión mínima de 1.000 euros y el plazo, al ser una actuación, son actuaciones menores, pues nos dan 12 meses. Además, nos permiten, claro, todo esto lo tendrá que certificar y gestionar alguien, con lo cual los honorarios profesionales están incluidos, la redacción de proyectos están incluidos y otros gastos administrativos están incluidos dentro de la inversión máxima subvencionable. El programa número 5, el libro del edificio existente. De lo que se habla es un impulso definitivo al libro del edificio existente en nuestras viviendas, en nuestros bloques de vivienda. Y luego, sobre todo, el desarrollar los proyectos técnicos del programa, fundamentalmente del programa número 3 del que os he hablado antes, de actuaciones integrales de rehabilitación energética de la envolvente. ¿Qué se persigue? Pues activar una demanda mediante una rehabilitación integral y de una alta calidad en los edificios y, sobre todo, la cuestión del mecanismo es que lo que se pretende hacer es a medio y largo plazo. Es decir, que lo que estamos iniciando ahora todos pretendemos que sea la dinámica con la que seguir trabajando a partir de ahora. Los proyectos técnicos de rehabilitación integral. La actuación propuesta debe de cumplir, lo que os he dicho antes, las características que nos define dentro del programa número 3. Los edificios deben estar finalizados antes del año 2000 y también nos marcan un uso residencial como mínimo de un 50%. Las cuantías, importante. De la izquierda, libro de edificio existente. Pues podéis ver, desde viviendas unifamiliares 700 euros y luego vamos subiendo los escalones. Si no disponemos del informe de evaluación del edificio, esas cantidades subvencionables se pueden aumentar en un 50%. Los proyectos de actuación de rehabilitación integral, según el programa número 3. Viviendas unifamiliares, 4.000 euros. Tengo que señalar otra vez, costes subvencionables. Se puede cobrar más. A mí no me gustan los decretos que acaben fijando precios. Pero pensemos que en un edificio plurifamiliar de más de 20 viviendas, los honorarios subvencionables son importantes. Todo esto, muy bien, nos lo ha dicho Daniel antes. Estamos hablando de las ayudas que vienen. Generalmente, no me atrevo a decir en esta región, yo creo que en España las ayudas a fondo perdido son fundamentales para animar el sector. Pero en un momento en el que las entidades financieras no ayudaban a los bancos a la hora de conseguir préstamos para actuaciones en eficiencia energética, pues surge la idea de crear un fondo de garantía a través del proyecto Hausenberg que nos ha comentado Daniel. Y esa idea es implementar un instrumento financiero regional que posibilite esa rehabilitación energética. Aquí tenemos la financiación de inversiones vinculadas a la rehabilitación dentro de edificios residenciales. La dotación del fondo, ahora mismo ese fondo de garantía tiene una dotación de 5 millones de euros. Los beneficiarios, las comunidades de propietarios y particulares, tienen que reducir la demanda, tienen que reducir el consumo energético y tienen que reducir y demostrar, todas ellas, las emisiones de CO2. Las entidades financieras que se han adherido a este fondo de garantía, la Caja Rural de Extremadura, Ibercaja y Triodos Bank, y los proyectos elegibles deben de combinar dos tipos de mejora, la envolvente y la de los sistemas e instalaciones. Hay un abanico en cada una de ellas que entendemos que se deben de cumplir, por lo menos tenemos que hablar de una actuación en cada una de esas dos. Además, el mismo 6 de noviembre salió publicado un Real Decreto Ley sobre medidas urgentes para impulsar la actividad de la rehabilitación edificatoria del plan de recuperación.
es fundamental porque se incorporan, además, las deducciones del IRPF para actuaciones de rehabilitación energética. Deducciones que van desde el 20% en mínimo, cuando estamos reduciendo un 7% en demanda, a un 60% en edificios de uso residencial, cuando estamos mejorando lo que nos han dicho en el programa número 3, hasta un 60%. Y además se introduce una modificación en la Ley de Propiedad Horizontal que permite ya para la realización de obras o actuaciones que conduzcan a una mejora de la eficiencia energética del edificio o a la implantación de fuentes de energía renovables. Creo que si pido que me levantéis la mano el problema que tengáis en vuestra comunidad para colocar paneles fotovoltaicos, contaré varias manos, y la primera la mía. Aquí va a definir y va a allanar un poco el camino para el voto favorable que necesitamos de la comunidad. Vamos a un caso práctico. Un edificio dentro del programa número 3. Bien, pues pensemos que ¿qué subvención tenemos? Tenemos, si nos ahorramos entre un 30 y un 45% en energía primaria no renovable, un 40%, pasaríamos a un 65% si nos ahorramos mucho, y si somos muy eficientes y tenemos un buen proyecto, podemos llegar a un 80%. Pero es que además nos vamos a desgravar un 60%. Con lo cual, en la factura de ahorro energético, ¿eso qué nos llevamos? Uy, que le he dado para el otro lado. Y además, la parte que no sea subvencionable, podemos combinarlo con ese préstamo, con ese fondo de garantía. Con lo cual, habremos hecho el círculo perfecto y sostenible, primero para nuestro bolsillo y segundo para el planeta. No sé si primero y segundo, primeros en ambos casos. ¿Con esto qué quiero decir? En medio y largo plazo, esta va a ser la primera de muchas que tengan que venir a cambiar la tendencia de lo que necesitamos hacer ya. Por eso he querido dejarlo así abierto, porque creo que no solamente va a haber una segunda parte, sino que va a haber muchas partes. Muchas gracias.